días, amados hermanos y amigos. Que el Eterno bendiga grandemente hoy y siempre sus vidas. Te saluda tu pastor David Pérez Vera y hoy quiero invitarte a que me acompañes a poner este tiempo de culto dominical de principio a fin en las manos del eterno y soberano Dios. Padre eterno, Padre de bondad, Padre de misericordia, te alabamos y te bendecimos. Agradecidos contigo, Señor, por el tiempo, por la oportunidad maravillosa que tú nos brindas, un domingo más, al poder, Señor, estar en tu presencia y unirnos, mi Dios y mi Rey, en este precioso y maravilloso día de bendición que tú nos has otorgado. Gracias, Señor, porque hoy, mi Dios amado, tú nos has dado el privilegio de poder honrar y glorificar tu santo nombre y espíritu. Y agradecidos contigo, Señor, por la vida, por la salud, por el bienestar, tu amor, tu misericordia, justicia y bondad. Gracias, mi Dios amado, por la vida de cada uno de mis hermanos y amigos que se han dado cita un domingo más. Padre bendito, y se conectan, Padre Santo, a este tiempo, a este espacio, para juntos poder adorar y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, Padre eterno, por los que comparten el link, los que pasan la voz, los que están constantemente, Señor, anunciando las buenas nuevas de salvación a todos sus amigos, a todos sus familiares, compañeros de trabajo, vecinos. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Quiero poner también, Padre eterno, delante de ti mi gratitud, Padre Santo, por las alabanzas que hemos tenido el día de hoy, por el tiempo de palabra, por el tiempo de oración, por todo, Señor, Padre eterno, en el nombre de Dios amado Jesucristo. Que seas tú poniendo tu mano y tu palabra en mi boca para exponer tu palabra con denuedo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, muchas gracias por todo, sabiendo, Señor, que hoy me das el privilegio merecido, una vez más, de servir, Padre eterno, alimento tuyo a la mesa de tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, amén y amén. Qué precioso, mis amados hermanos y amigos, el poder en este día estar delante de la presencia del eterno y soberano Dios y juntos podamos gozarnos de un tiempo maravilloso como familia espiritual. Y parte de ese tiempo que nos gozamos como familia espiritual es el tiempo de la palabra. Y hoy quiero invitarte a que me acompañes a abrir la palabra de Dios en la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Vamos a leer en reverencia a la palabra del Señor. Vamos a leer en la mejor posición que haya predispuesto tu corazón en este día para leer las Santas Escrituras. Dice la palabra del Señor: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Qué maravilloso y qué precioso, amado hermano y amigo, lo que el Señor trae para nosotros en esta maravillosa mañana de culto dominical. El día de hoy, el tema que el Señor trae a cada uno de nosotros es desechando para nuestro crecimiento espiritual. Desechando. Y desde ya, amados hermanos, el mismo tema te da a ti la pauta que para poder crecer espiritualmente hay que desechar muchas cosas que son obstáculos en nuestras vidas, son impedimentos, son aquellas cosas que todos los días están ahí y que no nos dejan crecer. Por eso hoy el Señor nos dice con palabras de amor, desechando para nuestro crecimiento espiritual. Gracias al Eterno, volvemos a retomar nuestro caminar domingo a domingo de llevar un mensaje distinto con un libro distinto de la palabra de Dios. Y llegamos a la primera epístola de Pedro. Y a manera de introducción, para que usted pueda encontrar mayor información respecto a estos libros que leemos cada domingo, que utilizamos como base bíblica, para que puedas en tu hogar
con el tiempo que el Señor te da, la vida que el Señor te da, escudriñar a mayor profundidad estas hermosas enseñanzas que al final del día se convierten en el alimento espiritual para nuestra vida y crecimiento espiritual. El autor de esta primera epístola de Pedro bien está identificado en el capítulo 1, versículo 1, y es el mismo apóstol Pedro. La fecha de escritura: este libro fue escrito probablemente entre el año 60 y el 65 después de Cristo. Propósito de la escritura, y es importante que comprendamos el propósito porque le da el contexto general sobre el cual tomamos la base bíblica el día de hoy para el mensaje que el Señor trae a nuestras vidas. Primera de Pedro es una carta de Pedro a los creyentes que habían sido dispersados a través de todo el mundo antiguo y estaban bajo una intensa persecución. Si alguien entendía lo que era persecución, era el apóstol Pedro. Él fue golpeado, fue amenazado, fue castigado, fue encarcelado por predicar la palabra de Dios. Él sabía lo que costaba permanecer firme sin amargarse, sin perder la esperanza y afianzado en la fe para vivir una vida obediente y victoriosa. Este conocimiento es una esperanza viva en Jesús y era el mensaje, así como seguir el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Con esta pequeña introducción, amado hermano, del libro en sí, yo te invito a que te tomes el tiempo y sigas leyendo de manera sistemática y profundizando cada vez más y más en el estudio de la palabra de Dios. Ya para nuestro contexto del día de hoy, podemos darnos cuenta en estos 3 versículos que hemos tomado como base bíblica de la primera epístola en el capítulo 2, de cuyo autor es el apóstol Pedro. Primera de Pedro 2, del 1 al 3, nos permite ubicarnos en un contexto importante. La fe cristiana no es simplemente una creencia, tiene un elemento experimental. Es decir, hay algo que se debe de sentir, que se debe probar. Y si tomamos como referencia las palabras del profeta, del salmista David, podemos encontrar a manera de referencia en el Salmo 34:8 para esta introducción lo que dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Gustad y ved que es bueno Jehová. Recuerda que nuestro Padre Celestial es el bien absoluto. Es una invitación, es un desafío a probar para confirmar personalmente que nuestro Padre Celestial, el Eterno, Yahweh Sabaoth, Yahweh Nise, Yahweh Rafa, el Shaddai, el Cana, el Elohim, es bueno y para siempre es su misericordia. En otras palabras, lo que el apóstol Pedro está diciendo es que el hecho de haber experimentado la bondad del Señor genera en cada uno de nosotros la responsabilidad de crecer en el conocimiento de esa bondad. Y para poderlo hacer, los hijos de Dios, o sea, todos aquellos que tenemos a Cristo Jesús en nuestras vidas, debemos de alimentarnos bien espiritualmente. Y eso nos lleva a nosotros a ver que es importante que podamos conocer que es nuestra responsabilidad. Ahora, esta responsabilidad es palpable en cada uno de los hijos del Eterno. Es necesario que podamos crecer en nuestra vida espiritual. Y para ello, amados hermanos y amigos, es menester, es necesario, es imperante mantener una buena alimentación espiritual. ¿Usted quiere crecer espiritualmente? La única manera de hacerlo es a través de una buena alimentación espiritual. Al final del día es lo que resume ese mensaje. Pero para que usted se pueda alimentar bien espiritualmente, será necesario desechar muchas cosas en nuestras vidas, cosas que impiden que usted pueda alimentarse de manera correcta, en el tiempo correcto, como Dios lo ha establecido. Los cristianos hemos nacido a una nueva vida. Y el apóstol Pedro, en su epístola, nos exhorta a vivir en conformidad
con nuestra nueva condición. La pregunta que debemos hacernos en esta mañana, amados hermanos y amigos, ¿qué se requiere para mantener una buena alimentación espiritual? Lo que el apóstol Pedro responde a la luz de la palabra de Dios y lo dice tajantemente: hay que hacer dos cosas para que eso pueda ser una realidad en tu vida como en la vida. Y podemos encontrar, amados hermanos, esta primera recomendación que nos hace hoy la palabra de Dios, y es apartándonos del pecado. Volvamos nuevamente a dar lectura al versículo número 1 de Primera de Pedro, capítulo 2, que dice lo siguiente en su versículo inicial: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Pedro empieza con lo negativo y dice claramente: desechando pues toda malicia, y lo hace por dos razones. Primero, él sabe que el pecado mata el apetito espiritual del creyente, de los hijos de Dios, y no le permite alimentarse de la palabra. No le permite. Como muchas veces se ha comentado, o la palabra de Dios alejará al creyente del pecado, o el pecado alejará al creyente de la palabra de Dios. Hay dos opciones ahí. Por lo tanto, si el creyente, si los hijos de Dios hemos de alimentarnos bien de la palabra, forzosamente, amado hermano, y no es negociable, forzosamente tendremos que tomar la decisión de abandonar el pecado. O lo uno o lo otro. Por otra parte, también se nos hace ver en este primer punto que la santificación es siempre como una moneda de dos caras. Implica, por un lado, despojarse del mal y por otro lado, revestirse del bien. Aquí encontramos el verbo griego apotemenoi, que significa literalmente poner a un lado. Implica la decisión de dejar de hacer aquellas cosas que desagradan a Dios. Y tú y yo, amados hermanos, no podemos hacernos de la vista gorda en decir que no sabemos lo que a Dios no le agrada. Claro que lo sabemos, y lo sabemos muy bien. Por eso es importante que nosotros tomemos la decisión de dejar aquellas cosas que desagradan a Dios, de colocarlas a un lado y alejarse de ellas. Por ello, al usar este verbo, lo que el apóstol Pedro está diciendo es que la santificación es la responsabilidad de cada creyente. Si bien es cierto, hoy somos llamados santos en Cristo Jesús, mas por el contrario, no va a dejar a un lado que tú y yo cada día tengamos que caminar en santidad. Que cada acción que tomemos tiene que ser siempre como a Dios le agrade, alejándonos de todo aquello que a Él le desagrada. No podemos esperar que Dios nos aleje del pecado. Nosotros tenemos que hacerlo. Tomamos decisiones cada día. Y si estamos alimentándonos correctamente, tenemos que saber aquello que a Dios no le agrada. Por eso, amado hermano, lo primero que nos hace ver esta recomendación que nos hace el apóstol Pedro es que hay que apartarse del pecado. Hay que desechar el pecado. Hay que desechar toda malicia. Esta clara decisión de una vez resistir al pecado que constantemente nos asedia. Por eso hay que desechar todo aquello que a Dios no le agrada. Y es por ello lo que hay que arrojar lejos de cada uno de nosotros. Y eso es precisamente lo que, si no lo hacemos, he ahí las consecuencias, porque la malicia, por ejemplo, daña el amor fraternal. Aquel amor fraternal que debe de reinar entre los miembros de una comunidad. Si comenzamos a desagregar cada uno de los términos que se nos recomienda en esta mañana, como bien lo dice el apóstol Pedro, desechando, lo primero que hay que desechar es la malicia, la maldad,
toda maldad. Y en el griego encontramos un término que es kakian, es decir, la malicia o malignidad que trama daño o perjuicio contra el prójimo, junto con todo engaño. Y engaño es dolos en el griego. Vemos que lo que se nos recomienda es desechar toda malicia, toda malignidad, toda maldad. Más bien por el contrario, nosotros estamos llamados a ser benignos, porque el fruto del Espíritu Santo, uno de sus elementos, es la benignidad. La palabra en el idioma original parece derivarse de un verbo que significa atrapar usando carnada, cuando se refiere a la malicia, al engaño, a la maldad. Por ello, amados hermanos, vamos a ver el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 14. Santiago 1:14, a ver qué nos dice respecto a este tema. Santiago 1:14, el Señor nos dice el día de hoy lo siguiente: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Yo quiero que subrayes el término seducido, porque debemos de recordar que en el griego encontramos también la palabra dolos, y todo esto tiene que ver también con atrapar usando una carnada. Para usar una carnada es importante ver la acción de la seducción. Y cuando vamos a 2 de Pedro como referencia, capítulo 2, versículo 18, dice lo siguiente: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Vemos entonces cómo la palabra de Dios nos va permitiendo encontrar una articulación del por qué hay que separarse de la maldad, por qué hay que separarse de la malignidad, por qué hay que separarse de la malicia, por qué hay que desecharla. A Dios no le agrada nada de ello. Y tanto Santiago como Pedro nos hacen ver la conexión que hay y el porqué de esta recomendación de apartarnos. Porque cuando encontramos en la misma palabra aquellos términos que tienen que ver con la seducción, como usando una carnada, por el engaño, y podemos también llegar a ver que Satanás es el gran engañador. Si nosotros practicamos o nos dejamos llevar o somos parte de la malicia, de la maldad, a la larga estamos siendo parte de un plan satánico. Podemos encontrar entonces en Hechos capítulo 13, versículo 10, lo siguiente. Hechos 13:10 encontramos lo siguiente. Vamos al libro de Hechos, al libro de historia del Nuevo Testamento, y dice lo siguiente: dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Vemos que la maldad y el engaño son parte de las características que tiene el diablo y sus hijos, enemigos de toda justicia. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Lamentablemente, amados hermanos, esa también fue la actitud de los judíos cuando quisieron eliminar al Señor. Aquí encontramos todo engaño. Acuérdense que para que el Señor Jesús sea llevado ante Pilato y ante la cruz en su momento, con aquella acción tan llena de maldad y de horror, era producto de lo que había en el corazón de estos hombres religiosos de esa época, y era el engaño. Y podemos encontrar en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, como referencia dice Mateo 26:4, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Nos podemos dar cuenta que el Señor quiere que sus hijos estén alejados y apartados y puedan desechar toda malicia, porque en los hijos de Dios no puede haber malicia. Cuando hay malicia en la vida de un hijo de Dios, pues entonces hay un gran problema, porque ese es uno de los obstáculos grandes para que esta persona no pueda crecer espiritualmente. Y hoy se nos está recomendando que desechemos toda malicia, porque podemos darnos cuenta en quiénes es nata esa característica, y es en los hijos del diablo. Algo más que se nos está recomendando desechar es la hipocresía. Esta es una de las manifestaciones del engaño. Si hay engaño, si hay malicia, llega la hipocresía como consecuencia. Cuando pretendemos ser alguien que no somos, es lo que, en otras palabras, estamos haciendo eco a aquella palabra de hipocresía. Pretendemos amar
cuando en realidad encubrimos una actitud muy hostil hacia otras personas. Por eso el Señor dice: desecha, hijo mío, toda hipocresía. No puede ser posible que en tu vida exista esta realidad de encubrir actitud hostil hacia el prójimo, hacia tus hermanos. Cristo Jesús está siempre buscando personas, hijos de Él, en quienes no haya engaño ni tampoco hipocresía. Vamos al libro de Juan, capítulo 1, versículo 47. Y podemos encontrar que sí es posible ver esta característica en las personas. Muchas veces tomamos a la ligera palabras y las expresamos en una oración cuando nos referimos que todos son hipócritas, que nadie a la larga está exento de ser hipócrita. Yo quiero decirte en esta mañana, amado hermano y amigo, que sí es posible vivir fuera de la hipocresía. Los hijos de Dios estamos llamados a vivir fuera de la hipocresía. Aquí dice Juan capítulo 1, versículo 47, lo siguiente. El mismo Señor Jesús lo dice: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño, en quien no hay hipocresía. El Señor nos dice en este día: apartados, desechar, alejarse, poner a un lado, por un lado la malicia, por otro lado la hipocresía, pero también nos dice en esta maravillosa mañana todas las envidias. Las envidias no pueden ser parte de la vida de los hijos del Eterno. No. Aquí encontramos que esta palabra señala una actitud negativa hacia otra persona. Qué triste es ver cuando hay envidia entre hermanos consanguíneos, entre hermanos espirituales, entre vecinos, entre compañeros de trabajo. No es posible, amados hermanos, que los hijos de Dios puedan tener tal sentimiento. Está fuera de contexto aquella palabra si la podemos relacionar con la vida de un cristiano. Es un deseo fuerte que la otra persona no tenga algo, sino que yo mismo la tenga y nadie más. Imagínense lo que es la envidia. Los fariseos y demás líderes judíos, todo ese grupo religioso, tuvieron envidia de quién era nuestro Señor Jesucristo, de su popularidad, de la manera como Él enseñaba, de la manera como Él predicaba, de la manera como Él se dirigía al prójimo, de la manera como Él hablaba. Hubo envidia en estos hombres. Veamos qué dice Mateo 27, 18. Mateo 27, 18 nos hace ver que este sentimiento era claro y real en la vida de los fariseos y de todos aquellos líderes judíos. Dice: porque sabía que por envidia le habían entregado. En aquellas personas que estaban en aquel contexto, cuando el Señor Jesús estaba para ser crucificado, tenían características propias solo de los hijos del diablo. Había engaño, había malicia, había hipocresía y también había envidia. Por eso el Señor quiere que sus hijos tengan claro que no podrá existir crecimiento espiritual si en nuestras vidas primero no apartamos todo aquello que se ha convertido en una barrera y un obstáculo para que podamos crecer. Y ahí la respuesta, amados hermanos, cuando encontramos en el camino, cuando encontramos en la vida personas que se jactan de tener décadas siendo llamados cristianos, pero a la larga no hay crecimiento, porque el crecimiento trae madurez, y si hay madurez, tiene que haber una clara coherencia entre el decir y el hacer, entre lo que pregono, entre lo que hablo y lo que vivo. Algo más que se nos está pidiendo desechar, algo más que se nos está pidiendo, de lo cual tenemos que apartarnos, es la murmuración. Por eso habla en el término catalalía, significa detracciones de toda clase, dice este primer versículo que encontramos en la primera epístola de Pedro, capítulo 2. El término en griego significa literalmente hablar mal de. También se la traduce como maledicencias.
La palabra apunta a una actitud de crítica o de chismes cuando andamos hablando mal de todos los demás. Es triste ver que hayan cristianos que se pongan en aquella postura de querer tener la verdad y que todo lo que hacen ellos es perfecto y que todo lo que hacen los demás es siempre cuestionable. Es triste ver cómo la gente habla mal de otras personas y la palabra apunta a una actitud de crítica y es muy penoso de ver esa postura en las personas y es evidente que hay inmadurez, que no hay crecimiento, que por el contrario hay crecimiento, hay estancamiento o decrecimiento en una vida que siempre tiene que caminar en ese sentido en el cual el Señor nos habla de crecer hasta la estatura del varón perfecto. Será posible solo a través de poder alimentarnos de manera correcta. A veces lo hacemos para cubrir en este sentido, cuando hablamos de murmuraciones, para cubrir una fuerte inseguridad personal. Pero a veces se debe simplemente a la maldad en nuestros corazones, en los corazones de aquellos que no tienen realmente a Cristo Jesús, donde se especifican los pecados que dañan directamente el amor fraterno. Amados hermanos, todos estos aspectos descritos hasta el momento eran parte de aquellos hombres y mujeres que estaban alrededor de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos fueron los que estaban llenos de malicia, de engaño, estuvieron llenos también de envidias, de hipocresía, de murmuraciones. Y hoy en día tú y yo estamos llamados a vivir contrariamente a como esa gente vivía en el tiempo del Señor Jesucristo. Se nos hace una clara advertencia. Si tú y yo estamos viendo que pasan los años, si tú y yo estamos viendo que pasan décadas incluso, y estamos estancados donde empezamos tal vez nuestra vida cristiana, es porque hay muchas cosas alrededor nuestra o inclusive dentro de cada uno de nosotros que no nos está dejando crecer espiritualmente. Ante lo expuesto, recordemos que la característica del verdadero Hijo de Dios es una sensibilidad al pecado, producto de la convicción que genera el Espíritu Santo en nuestras vidas, quien nos enseña, quien nos ministra, quien nos redarguye, quien está ahí todos los días convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Y todo esto se lo menciona considerando que no tendría sentido lo que el apóstol Pedro trata de animar a las personas, y es: hay que leer las Escrituras, hay que leer la palabra, pero para ello hay que desechar primeramente todo obstáculo, todo aquello que no te va a dejar crecer. Por eso, amados hermanos, lo que está hablando el apóstol Pedro en el contexto bíblico, aquellos cristianos, era que sí había la oportunidad de crecer espiritualmente, que sí habían recibido a Cristo Jesús, pero en un momento de la vida se estancaron y no siguieron creciendo. Por eso, si esa es una realidad hoy en nuestras vidas, hay que hacer un alto. Y hay la oportunidad, porque el Señor dice: venid delante de mí confiadamente ante mi trono de gracia, confesad vuestros pecados, que yo soy fiel y justo para perdonarnos y apartarnos de toda maldad, para que nuevamente se reactive ese crecimiento. Por eso, habiendo hablado del nuevo nacimiento y como preludio a la exhortación que ya se viene más adelante en el contexto, en el versículo 2 que vamos a ver, Pedro está animando a los hijos de Dios a evidenciar la realidad de su nuevo nacimiento. ¿Cómo evidenciamos la realidad de nuestro nuevo nacimiento? Alejándonos de todo aquello que a Dios no le agrada. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro 1, 23 dice lo siguiente: siendo renacidos, hemos nacido nuevamente, hemos nacido de lo alto, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso, amado hermano, la exhortación, la motivación que el apóstol Pedro le dirigía a aquellos creyentes, a aquellos hijos de Dios en ese contexto, es la misma intensidad con la que hoy esta palabra llega para que tu vida y la mía no se estanque, sino que realmente podamos evidenciar la realidad de nuestro nuevo nacimiento, y es alejándonos del pecado. El aspecto positivo de la santificación consiste en crecer en el bien, lo cual exige, como todo crecimiento,
una alimentación conveniente, para que no se vea aquí ninguna contradicción, de acuerdo a lo que incluso el apóstol Pablo, cuando se dirige a los corintios, hace referencia. Vamos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 2. Incluso lo tomábamos como referencia también esta semana cuando hablábamos en el culto de oración. 1 Corintios capítulo 3, versículo 2. Aquí Pablo está preocupado por el estancamiento de sus hermanos en Cristo. Mira cómo el Señor utilizaba a sus hombres santos, a sus enviados, para exhortar a los cristianos. Por un lado, Pedro estaba exhortando, y ahora vemos también una exhortación del apóstol Pablo a sus hermanos en Cristo. Dice el versículo 2 de 1 Corintios 3: os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni soy capaces todavía. Hebreos 5:12 como referencia dice: porque debiendo ser ya maestros. Miren lo que el autor a los hebreos dice, dirigiéndose también a los cristianos: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Lo que en otras palabras, tanto el apóstol Pedro, el apóstol Pablo y el autor al libro de los Hebreos está mencionando, es que si hay estancamiento, la gente siempre seguirá pidiendo leche. El cristiano no crecerá y siempre estará pidiendo leche. Deme mi lechecita, deme mi sopita de queso, deme solamente aquello que pueda digerir. Claro, ya hay en este aspecto un gran problema, porque todo tiene que ser coherente también con el pasar del tiempo. Y lo hacen ver en estos versículos. La gente seguía demandando leche y no alimento sólido. Eso significa de que había un gran problema. Y hoy la exhortación sigue llegando, porque el Señor, que conoce los corazones de cada uno de sus hijos, está muy consciente tal vez de lo que está viendo en estos momentos. Habrá gente en estos momentos que sigue viviendo la vida como que nada está pasando, y todo lo que estamos viendo a la luz de la palabra frente a la realidad de un mundo que cada día se convulsiona más, la gente sigue viviendo una vida llena de estancamiento, mas no llena de la palabra, porque todavía no desechan todas aquellas cosas que les están estancando en su vida espiritual, que los estanca, que los hace no crecer. Yo creo que hasta cierto punto hay un decrecimiento en la vida de muchas personas por sus actitudes, por su apatía, por su nivel de frialdad hacia las cosas del Eterno. Por eso, amado hermano y amigo, hoy llega este desafío cuando el Eterno nos dice: desechando para nuestro crecimiento espiritual. Hasta el momento tendríamos que preguntarnos cada uno de nosotros si aún, a pesar del tiempo transcurrido, seremos como aquellos hombres a los cuales se dirigía Pedro, o se dirigía Pablo, o el autor al libro de los Hebreos. Ya era necesario que les dé alimento sólido y todavía hay que darles lechecita. Tengamos mucho cuidado, amados hermanos, que no seamos parte de las estadísticas de aquellos que se han quedado estancados, que un día viven como el Señor dice y al otro día viven como el mundo lo dice, que viven vidas tibias. Por eso el Señor dice: defínete, sé si eres frío o si eres caliente, porque si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Lo segundo que se nos pide, amados hermanos, en esta maravillosa mañana, aparte de desechar, aparte de apartarnos del pecado, es que anhelemos la palabra de Dios. Vamos ahora a 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 3. 1 de Pedro, los dos siguientes versículos de nuestra lectura central, 2 y 3, dice: desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Maravilloso, amado hermano, maravilloso es lo que el Señor tiene para nosotros, porque Él mismo nos hace identificar el problema y Él mismo nos dice: aquí está la solución, aquí está la solución. Y la solución está en lo que tú decidas en este día, en lo que tú y yo decidamos, amados hermanos, en este día. A manera de una breve introducción a este punto, podemos recordar a la luz de la misma palabra de Dios que luego de la resurrección el Señor Jesús habló cara a cara con el apóstol Pedro
y lo restauró al ministerio. En ese entonces todavía era discípulo, no había sido todavía enviado. Y le reitera su llamado. Al hacerlo, le puso hincapié sobre su ministerio como apóstol y le decía: alimenta mis ovejas. Yo voy a tomar como referencia Juan 21:17, que dice lo siguiente: le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que se le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y con estos versos vemos que Pedro, cuando está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo en esta epístola, él está cumpliendo este llamado. Como buen pastor, Pedro exhorta a los creyentes, a los hijos de Dios, a preocuparse de su alimento espiritual. Y claro, está en la misma epístola, esta parte tiene que ser vista como aquella leche espiritual que Pedro anima a los creyentes a beber. Leche espiritual, pero no de aquella leche básica o como aquella ilustración cuando el apóstol Pablo le refería que ya era hora de darles alimento sólido. En este sentido, esta palabra tiene que ser cada día anhelada como aquel niño que demanda leche espiritual, pero no para quedarse estancado toda la vida pidiendo leche espiritual, sino que el sentimiento, a pesar de nuestro crecer, siga siendo como de aquel niño recién nacido que anhela tener la leche en su boca. O sea, no hay contradicción, amados hermanos. Lo que Pedro está diciendo no se contradice a lo que Pablo le dijo a los Corintios, sino que el sentir, el anhelo, la efusividad con la que tú y yo, a pesar de los años que pasan, estemos anhelando constantemente alimentarnos de su palabra. La misma epístola lo hace establecer. Pedro anima a los creyentes a beber constante y permanentemente bajo esta analogía que se hace comparativa a un niño recién nacido. Observemos que el apóstol Pedro no dice que hayan de apetecer la leche espiritual cuando hayan crecido, porque más bien eso era lo que Pablo le decía a los corintios. Por el contrario, Pedro no les dice eso, sino más bien le dice para que crezcan. Acá la leche es una dinámica constante, usted la anhela constantemente para ir creciendo. No es que usted primero crece para que anhele la leche, no. El bebé que siente avidez por la leche materna ofrece garantías de que se va a convertir en un niño robusto y después en un adulto fuerte y vigoroso. El calificativo que el apóstol Pedro da a la leche espiritual en el griego es logikon, el mismo que el apóstol Pablo da en Romanos 12:1. Vamos a leer Romanos 12:1. Encontramos una similitud en la manera de transmitir un mensaje y también encontramos idénticamente los términos que se refieren tanto a la leche espiritual, a la característica que le da el mismo apóstol Pedro y lo que quiere decir el apóstol Pablo en esta carta a los romanos. Dice el versículo 1, Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Encontramos acá una similitud en las palabras que se utilizan, en los calificativos, tanto de lo que Pedro se refiere a la leche espiritual y tanto lo que el apóstol Pablo recomienda a los hermanos de cómo debemos de presentarnos cada día en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pedro califica también a dicha leche y la utiliza con otro término que es adolón, significa sin engaño, significa como en el caso cuando el Señor Jesucristo se refería a Natanael, sin engaño, en otras palabras, puro, sin mezcla. La leche espiritual es viva, la leche espiritual da vida, la leche espiritual es pura, la leche espiritual a la cual el apóstol Pedro se estaba refiriendo para utilizarla como parte de nuestra dieta diaria espiritual para nuestro crecimiento, era sin mezcla, pura, esa leche viva, esa leche que nos va a alimentar, esa leche que necesitamos cada día. Y es menester enfocarnos en que se requiere que el creyente
Amados hermanos, siga alimentándose de la palabra de Dios, mediante la cual nació de nuevo. Un día esa palabra poderosa, transformadora, llegó a nuestras vidas. Esa palabra que se predica hoy en día, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Esa misma palabra es la que tiene que seguir alimentándonos cada día a ti y a mí, amados hermanos. Esto nos invita a considerar esa necesidad de no adulterar la palabra de Dios. Veamos qué dice 2 de Corintios capítulo 4, versículo 2. Sobre todo, amados hermanos, por lo que hoy en día ocurre. Y la tristeza es de que muchos cristianos son engañados por aquellos que adulteran la palabra de Dios. 2 de Corintios 4:2 dice: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Lo que el Señor nos dice hoy, que hay que considerar la necesidad de no adulterar esa palabra poderosa, ese alimento espiritual. Nosotros no podemos andar por ahí alimentándonos de una leche adulterada. Recuerda que la característica o el calificativo que el apóstol Pedro le da a la leche espiritual es una leche sin mezcla, una leche pura. Por eso, amados hermanos y amigos, podemos ver que la leche se puede adulterar de dos maneras. Primero, cuando se traducen mal las escrituras. Hay mucha gente que anda por ahí diciendo lo que no debe de decir respecto a la palabra de Dios. Otros, cuando no exponen con fidelidad las escrituras, ya sea que dejan de proponer todo el consejo de Dios, o dándoles un sentido que no tienen, o las mezclan con invenciones de fantasías propias de hombres. Amados hermanos, no podemos nosotros alimentarnos de leche adulterada, de leche mezclada, de leche rebajada. Nosotros tenemos que anhelar esa leche pura, esa leche espiritual para nuestro crecimiento. ¿Cómo usted va a determinar que esa leche está mezclada? ¿Cómo usted va a determinar esa leche sin que vaya a estar de repente adulterada, o esté pasándose, o se haya cortado? Es fácil, hermanos, a manera de referencia, cómo los trabajadores de un banco reconocen que un billete es falso. No pasan tiempo estudiando los billetes falsos, por si acaso. Lo único que hacen es estudiar el billete verdadero. Por eso, amado hermano, si usted se alimenta de la palabra de Dios, usted podrá fácilmente determinar si a usted le están dando leche adulterada o no. Usted podrá pararse un día y decir: lo que estoy recibiendo, lo que me están enseñando, lo que está predicándose, no es correcto. Eso de ahí viene trastornado, viene distorsionado, viene mezclado. Por lo tanto, eso no me puede alimentar. Amados hermanos, es nuestra responsabilidad el crecimiento espiritual. Es nuestra responsabilidad el anhelar como niños esa leche espiritual. La palabra de Dios en sí es saludable. El problema es que a veces ciertos predicadores o ciertas literaturas adulteran la palabra de Dios con ideas humanas. Por ejemplo, toda esa doctrina de la prosperidad, el pensamiento positivista. Acuérdense que hasta metafísica están metiendo ahora en las predicaciones. Están metiendo incluso en las predicaciones mucha motivación. Incluso hablan de cuestionamiento de los milagros, el rechazo de ciertas doctrinas como la creación, la deidad de Cristo, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que está adulterando la palabra de Dios. El apóstol Pedro indica que el creyente tiene la responsabilidad de asegurarse que se está alimentando con leche espiritual de buena calidad. Usted, amado hermano, al igual que yo, por eso tenemos que desechar todo aquello que no nos está dejando alimentar, toda malicia, toda murmuración, toda envidia, todo celo, todo engaño, todo aquello que Dios aborrece. Tenemos que también nosotros aborrecerlo, hacerlo a un lado. Eso es lo que dice la palabra de Dios respecto al temor a Jehová. Es aborrecer todo lo que Dios aborrece. Eso es lo que hoy está impidiendo que los cristianos se alimenten. Eso es lo que está impidiendo que los cristianos hoy maduren y que puedan ver con ojos espirituales y que puedan discernir las cosas que están pasando. Es una responsabilidad
que como hijos de Dios tenemos. Claro, es una responsabilidad compartida. Amados hermanos, muchas veces nosotros mismos dejamos que los pastores prediquen lo que sea, porque nosotros no estudiamos la Biblia. Entonces no hay cómo cuestionar y no hay cómo, en ese sentido, con una crítica constructiva, decir esto no me edifica. Por eso todo me es lícito, pero no todo edifica, amado hermano. Usted puede pasarse escuchando muchas cosas, pero ¿realmente lo está edificando para el crecimiento? No. La última frase dice textualmente: si gustaseis que el Señor es bueno, en el sentido de amable, en el sentido de dulce por su trato. Y tenemos la misma enseñanza que en su momento el profeta David compartía al pueblo en la retina mental, en esa palabra adquirida ya por conocimiento. El apóstol Pedro lo utiliza cuando vemos el Salmo 34:8 como referencia, que lo decíamos en la introducción. Gustad y ved que es bueno Jehová. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Amados hermanos y amigos, esto indica de dónde saca el cristiano su vida y su alimento. Es decir, del Señor mismo sacamos nuestro alimento, sacamos nuestra vida por medio de su palabra, esa palabra viva, eficaz, esa palabra que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, que discierne el pensamiento y la intención del corazón. Es esa palabra que para ti y para mí es alimento, es el maná del cielo, es aquella palabra que llega como buena dádiva, como don perfecto que solo puede provenir del Padre de las luces, en quien no hay sombra de variación. Esta palabra es la misma de ayer, de hoy y de siempre, porque pasará cielo, pasará tierra, pasará tecnología, pasará todo tipo de conocimiento, pero la palabra de Dios es eterna y permanece para siempre. Ese es el alimento que tú y yo necesitamos cada día en nuestras vidas. Así que la palabra que Dios nos ha dado debe de ser deseada y anhelada, y no precisamente por ella misma, sino porque nos capacita para alimentarnos de su autor y apropiarnos de su gracia y de su favor. 3.570 promesas aproximadamente registra la palabra de Dios. ¿De cuántas tú te has apropiado? ¿Del 10%? ¿Del 1%? ¿De cuántas de esas promesas aproximadamente te has apropiado? Están para todos los hijos de Dios, pero si no las conoces, ¿cómo tú las anhelas? Es ahí la necesidad, cada día, amados hermanos, de anhelar la palabra de Dios. Como hemos afirmado, no debemos leer la palabra solo para aprender ciertas cosas o estudiar las historias o desarrollar metodologías. El propósito del alimento espiritual es el crecimiento espiritual, y para eso necesitamos desechar todo aquello que a Dios no le agrada, todo aquello que en tu vida te ha llevado a estancarte. Si no te has dado cuenta del estancamiento, amado hermano, es porque has tenido una venda en los ojos. Es tiempo de darnos cuenta si estamos creciendo espiritualmente. No podemos seguir desperdiciando nuestras vidas. El Señor dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Acaso no nos damos cuenta de lo que alrededor nuestro está pasando? Y si no nos damos cuenta es porque en realidad nos quedamos estancados. Decía el apóstol Pablo, ya es hora de darles alimento sólido, pero no eras capaces antes ni tampoco ahora. ¿Será esa la realidad de la iglesia hoy en día? Amados hermanos y amigos, el Señor nos está hablando con palabras de amor en este día. El propósito de este alimento espiritual es nuestro crecimiento espiritual para madurez. Madurez. Si no produce esto, hay un grave problema. La palabra de Dios nos ayudará a crecer en varias maneras. Primero, nos hará crecer en nuestra fe, amados hermanos, en nuestra fe. 66 libros hay acá. Hay un compendio hermoso. Y esta palabra va a nutrir nuestra fe. Nuestra fe, amados hermanos, nos ayudará a tener intimidad. Nos hará crecer en nuestro servicio a Dios.
nos hará crecer en amor al eterno y amor al prójimo, nos hará crecer en santidad de vida, nos hará crecer como hijos de Dios. Amado hermano y amigo, el mismo nivel de exhortación para el tiempo del apóstol Pedro es para el tiempo de hoy. Hoy el Señor nos ha dicho, desechando para crecer espiritualmente. Y lo primero que tenemos que hacer es apartarnos del pecado, apartarnos de todas esas cosas malas. Y lo segundo que tenemos que hacer es anhelar su palabra. Su palabra. Dice en la mitad de la palabra de Dios, en el Salmo 118:8, existen 1189 capítulos, y la mitad está en el Salmo 118:8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en los hombres. Vamos a orar, amados hermanos. Padre eterno, Padre de bondad y Padre de misericordia, te alabamos y te bendecimos en esta maravillosa y preciosa mañana de bendición. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esa palabra poderosa que desciende sobre nuestras vidas como alimento espiritual. Hoy, Padre eterno, por tu infinito amor y misericordia, nos has hecho ver, mi Dios y mi Rey, la necesidad de sacar de nuestra vida todo aquello que se convierte en obstáculo, todo aquello que son características de los hijos del diablo y no de los hijos de Dios. Porque, Padre bendito, tú anhelas nuestro crecimiento, y por eso hoy nos has dicho, desechando para crecer espiritualmente, desechemos todas las cosas, amados hermanos y amigos, en el nombre de Jesús, que Dios aborrece. Desechemos la malicia, desechemos la hipocresía, desechemos el engaño, desechemos la murmuración, desechemos todo aquello que a Dios no le agrada de nuestras vidas. Y más por el contrario, anhelemos la palabra de Él, esa palabra viva y eficaz, esa palabra que nutre nuestras vidas, esa palabra que es para nuestro crecimiento espiritual. Hoy, amados hermanos y amigos, el Eterno desea que tú y yo nos pongamos a cuentas, que nos pongamos a cuenta con el Eterno. Pongámonos a cuenta con el Eterno en el nombre de su Hijo Jesucristo. Él está presto y listo para inclinar su oído a esa confesión de nuestros pecados, a ese reconocer que hemos venido fallando, a ese reconocer que no hemos estado anhelando su palabra, que hemos estado estancados por muchos años. Hoy nuestro Padre Celestial dice, desecha todo aquello que no te está permitiendo crecer espiritualmente. Recuerda, amado hermano, que el alimento espiritual tiene como propósito nuestro crecimiento espiritual, para que podamos servir mejor, para que podamos intimar mejor con Él, para que podamos servirle mejor, para que nuestra fe pueda crecer. No perdamos más nuestro tiempo, amados hermanos y amigos. Este es el tiempo que Dios nos ha dado, esta es la oportunidad que el Eterno nos ha dado para crecer espiritualmente. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, mi Dios y mi Rey. Muchas gracias, Padre eterno, por la vida de mis amados hermanos, que hoy, Padre bendito, están ahí clamando tu nombre también. Gracias, Señor, porque sabemos que tú das un trato especial con cada uno de tus hijos. En Cristo Jesús, Señor nuestro, gracias por todo, mi Dios y mi Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Si hay alguien que está viendo este video, si hay alguien que hoy está escuchando esta predicación y no conoce de Cristo, recibe a Cristo Jesús. Hoy es el día de salvación. No pierdas más tiempo. La mejor decisión en tu vida y la única decisión dentro de la oportunidad de vida en esta tierra que vale la pena tomar es recibir a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ahí, amigo, donde tú te encuentras, reconoce tus pecados, reconoce tu condición de pecador, que no te puedes salvar a ti mismo, y recibe a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, y verás que es fácil. Una vida en Cristo Jesús, en las fuerzas que el Espíritu Santo nos puede dar. No será sencillo, no será sin problema, pero podrás caminar en Cristo Jesús de manera diferente a como lo has venido haciendo. Será oportuno, si hoy lo tomas, a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, lo recibes en tu corazón, porque los días que vivimos son días malos. Recibe a Cristo Jesús ahí donde tú estás, y podrás ver el crecimiento espiritual a la luz de la palabra, esa palabra viva y eficaz que llega a nuestras vidas. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por este tiempo y por esta oportunidad en el nombre de Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús.
Gracias por todo, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Gracias por la vida de mis hermanos, amigos. Gracias por todos aquellos que hoy han escuchado esta palabra de bendición. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, antes de despedirnos, es importante que podamos recibir esa bendición sacerdotal. Amado hermano y amigo, que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, amor y gracia. Y recuerda, es necesario desechar para crecer espiritualmente. Dios te bendiga. Shalom.